Bienvenidos a este quinto capítulo de Nada Personal. Soy Anabel Pitaud, voy a estar conversando hoy con el fotógrafo profesional Jorge Sáenz y más tarde mi compañero Fede Filártiga va a estar hablando con Guillermo Sequera. Cerrando hoy todo lo que es este ciclo de Nada Personal va a estar Rod Papi haciendo un cierre musical, él es un artista, así que un poco de música para cerrar también todo lo que es este segundo ciclo de Nada Personal. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a este capítulo de Nada Personal. Estamos interesados en hablar un poco contigo sobre la fotografía, obviamente, y sobre todo también de cómo la fotografía fue impactada, cómo la afectó este año de la pandemia. Te doy la bienvenida. Muchas gracias, Anabel. Gracias a ti y a todo el equipo por haberme invitado en nombre mío y de mi organización El Ojo Salvaje a tu disposición. Con respecto al primer tema que mencionás, realmente fue un impacto muy grande porque la gente no tuvo más opción que sacarse fotos a sí mismo en la casa, en la mayoría de los casos por culpa de los cierres de todas las ciudades. No sé cómo habrá sido en el interior, pero aquí en la ciudad hubo muy poca producción hacia afuera, digamos, de los fotógrafos. Y eso lo percibimos a partir de la reciente convocatoria que hicimos para hacer el libro Memorias de la Pandemia. Contame un poco sobre ese proyecto, es tu proyecto más reciente, supongo que surgió a partir de todo lo que estaba ocurriendo este año. ¿Cómo se desarrolló? ¿Cuál es la respuesta que tuvieron? ¿Y qué descubrimientos también hicieron a partir de este proyecto? Bueno, mira, lo primero es que este año, como año par, nos tocaba hacer el festival. Cada 2 años, los años pares, normalmente hacemos el Festival El Ojo Salvaje. Este año, por todos los problemas que hubo, realmente no pudimos realizar el festival, pero de todas maneras teníamos unos ciertos fondos para poder imprimir el catálogo del festival, porque ya lo habíamos gestionado con anterioridad. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hicieron los fotógrafos este año? ¿Cómo nos enteramos de qué hicieron los fotógrafos y si podemos canalizar eso en un material impreso? Entonces surgió la idea del libro Memorias de la Pandemia. Convocamos a todos los fotógrafos del país y también a los paraguayos residentes en el extranjero. Era la primera vez que hacíamos una convocatoria para paraguayos residentes en el extranjero y a los extranjeros residentes en Paraguay. Entonces, con una consigna muy simple, mándenos 3 fotos que tengan que ver con lo que vivieron este año bajo el mando de la pandemia, digamos, ¿no? Entonces, la gente eligió 3 fotos, tanto aficionados como profesionales, y nos enviaron. Nosotros no sabíamos cuando hicimos la convocatoria qué respuesta íbamos a tener y tuvimos una respuesta súper interesante. Enviaron más de 120 personas fotos y pudimos elegir entre 300 y pico de fotografías las 71 fotos que componen el libro. Perfecto, me encanta este proyecto, estuvimos siguiendo también lo que fue toda la convocatoria. Otro de tus proyectos, Jorge, que siempre llama mucho la atención y que digamos que hay fanáticos de todas las edades dentro de este proyecto, es lo que son los dinosaurios, los dinos, que ya sacaste 2 libros y que estás también trabajando en algo de esto. Contanos un poco en qué está ese proyecto actualmente. Bueno, ese proyecto tuvo un origen en internet, ¿no? En Instagram yo publicaba fotos de un muñeco de dinosaurio de mi hijo y lo paseaba por el mundo y mandaba esas fotos. Y después le empecé a agregar unos textos que tuvieran algo que ver con la realidad cotidiana. Se fue agrandando y empezó a tener mucho público en Instagram. Se publicó en muchos diarios importantes del mundo, en National Geographic también. Entonces, cuando yo ya tenía todo eso, dije, ¿qué hago con esto? Y se me ocurrió hacer los libros. Los libros son una propuesta de introducir la discusión filosófica dentro de la escuela primaria. Entonces, son una serie de fotografías de los dinos, las mismas que estuvieron en internet, pero con preguntas, porque a mí me interesaba que el libro no fuera un cuento que yo escribía, sino que los chicos escribieran en el libro. Es un libro para ser intervenido. Entonces se llegó a usar en 10 colegios de Paraguay, con mucho éxito, y después hubo una convocatoria para artistas para que lo intervengan. Hicimos varias exposiciones muy lindas. La primera fue en el Juan de Salazar y después en diversos colegios que lo usaban. No sé ahora qué camino tomar. Me gustaría mucho poder publicar el 3er tomo y para eso necesito viajar
cosa que este año no pude. Así que probablemente me lleve otro año más, siendo optimista, me lleve otro año más coleccionar fotos para el tercer tomo. Bueno, ahí dinos para rato entonces, según todo lo que nos estás contando. Jorge, una consulta. Este año de la pandemia que nos vino, digamos, de contramano a todos, estoy segura que también afectó al fotógrafo artístico. ¿Dirías que hay un antes y un después a partir de este 2020 en lo que es tu rubro, tu trabajo, la fotografía? Si consideras que hay un cambio, ¿verdad? ¿Cuál sería? Bueno, mira, a mí me da la impresión de que en general, no soy el primero que lo dice, la vida se trata más que nada de aprovechar oportunidades y en eso reside que te vaya bien o mal, ¿verdad? Entonces, yo me tomé la pandemia como una oportunidad de hablar de un tema en el que estaba interesado por primera vez todo el mundo a la vez. Entonces, no importaba si hablabas de Paraguay, de China, de Estados Unidos, hablabas de la pandemia con tus fotos. Entonces, esa oportunidad la desarrollé todo lo que pude y por suerte, digamos, tuve una muy buena recepción, ¿verdad? Se publicaron en muchísimos lugares que nunca habían publicado nada de Paraguay, publicaron fotos y ensayos sobre la pandemia, ¿no? Entonces, lo que observé, los sectores más perjudicados fueron los fotógrafos de espectáculos, los fotógrafos de sociales y de espectáculos, porque no había eventos que cubrir y ellos viven principalmente de los eventos, ¿no? Tanto privados como públicos. Entonces, realmente no sé cómo hicieron para sobrevivir la mayoría o a qué tuvieron que dedicarse. Sé que muchos cambiaron de oficio porque no pudieron llevar adelante su trabajo. Sí. En el campo del fotoperiodismo nacional, digamos, también fue un golpe muy duro porque todos los periódicos, al caer la tirada, cayeron también en despidos. Todas las plantillas de fotografía de los diarios se redujeron casi a la cuarta parte. Supongamos, si en un diario había 20, ahora hay 6. Y ese fue un golpe muy duro también. En general fue muy fuerte para el golpe, digamos, laboral para la fotografía, ¿no? Jorge, cerrando un poco lo que es este capítulo, ¿puedes hablarnos del impacto de la tecnología y de los medios digitales en la fotografía y en este año en particular? Bueno, mira, el impacto es tremendo, sigue siendo. No solo en lo referente a los equipos fotográficos, a la fotografía digital, sino a lo que es la comunicación hoy en día. Ese es el impacto más grande, las redes de comunicación, porque todo se expresa y se distribuye al instante. Y eso es un cambio tan grande que por un lado tiene cosas muy positivas, al ver cosas espontáneas en cierto sentido, pero por otra parte lleva a los profesionales a ser muy poco reflexivos de qué muestran o qué no. Parece que todo fuese mostrable, todo fuera exhibible y todo retratable, y no es así. Siempre hay que seleccionar lo que uno muestra para informar, porque si no termina desinformando. Si uno muestra todo, termina desinformando. Hay que saber y tener criterios para elegir qué es lo que uno quiere mostrar o no. Y bueno, y para eso están todos los medios tecnológicos a nuestra disposición, tanto las computadoras para editar los materiales como las cámaras para cada vez salir más veloces al aire. Muchísimas gracias, Jorge, por tu aporte. Me encantó esta conversación y bueno, las puertas aquí de Nada Personal siempre están abiertas. Bueno, muchas gracias a vos y a todo tu equipo. Estamos a vuestra disposición siempre para compartir los pocos conocimientos que tenemos. Perfecto. Ese fue Jorge Sáenz, fotógrafo profesional que nos estuvo acompañando aquí en este último bloque de este cierre del 2020. Enseguida viene Fede Filártiga, que va a estar entrevistando a Guille Sequera en este último capítulo de Nada Personal. Hola, soy Fede Filártiga y en este segundo bloque de Nada Personal vamos a hablar sobre la pandemia y cómo esto afectó a nuestro país y al mundo. Sabemos que luego de más de un año, no solamente la afectación fue en materia económica, sino que también social. Y por eso queremos hablar con una de las cabezas del combate a la pandemia en nuestro país. Muy buenas, Guille Sequera, ¿cómo te va? Director de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros en Nada Personal. Guille, luego de varios meses, ya casi 10 meses de estar lidiando desde el gobierno con esta pandemia, ¿cómo estás viendo vos esta segunda oleada, digamos, que estamos atravesando ahora?
y que sobre todo está trayendo y generando mucha preocupación a las autoridades en relación a lo que pueda llegarse a generar durante las fiestas de fin de año. Bueno, después de un año bastante complejo, ¿verdad? Empezamos con dengue, después la pandemia y todo eso. Yo no me animo a decir que es una segunda oleada, para mí que es una primera ola que todavía no terminó, que todavía está, si miramos esa segunda o esa primera ola larga, ¿verdad? Vemos que hay un montón de micro olas en Concepción, en Alto Paraná al principio, Itapúa, Guairá, ¿verdad? Y Central y Asunción, que es el epicentro de la epidemia en nuestro país, son las que llevan la mayor parte. Es difícil porque no es lo mismo tener este ritmo de casos en julio, en agosto, en septiembre, que tener en diciembre, justo un mes en el que las interacciones humanas se hacen de manera más intensa, ¿verdad? O sea, hay encuentros laborales, familiares, de todo tipo, de cierre de año, un año muy difícil. Entonces, las perspectivas que vemos al avance de la epidemia es que esto no cierre tan bien. Probablemente los primeros meses del año vamos a seguir un poco con un número muy importante de casos y con un estrés del sistema de salud muy grande. ¿Qué podemos esperar para el desarrollo global en los próximos meses, sabiendo de que en estos momentos se está debatiendo mucho la cuestión de las diferentes vacunas, las diferentes líneas de investigación que se están desarrollando en el mundo, Guillermo? ¿Y qué nos espera en los siguientes meses, sabiendo de que se habla de que para el siguiente semestre del año 2021 recién Paraguay va a poder acceder a estas vacunas? Bueno, yo soy muy pesimista, Fede, porque siempre trato de manejar ese escenario feo y estar preparado para eso. Si sale mejor, excelente, ¿verdad? Y yo creo que la gente también tiene que manejar que probablemente el primer semestre del año en el mundo, no solamente en Paraguay, no va a ser muy distinto a lo que fue el 2020. 2021 probablemente su primer semestre, los próximos 6 meses, va a ser muy similar. Con este ritmo de contagio, a diferencia que vamos a estar un poco más agotados, bastante más agotados, ¿verdad? Bombardeados ya con todo el sistema comunicacional, con el cierre de esto, cierre de lo otro. En el mundo vamos a ver qué es lo que pasa con los países vecinos, en Europa, en Asia. Esto va a seguir, yo creo que por 6 meses más, por más de que la vacuna empiecen a distribuirse en el planeta y a llegar probablemente a algunas dosis. Con las primeras dosis que lleguen o con el primer semestre de vacunación, en ningún rincón del mundo se va a frenar la epidemia. Eso tiene que quedar claro. Probablemente el impacto del freno de la epidemia se verá, y ahí sí soy optimista, en la segunda mitad del año. Puede ser que sea más. Pero es importante tener esto. Me duele tener que decir yo otra vez el mensaje un poco negativo, claro, pero es importante manejar esto, ¿verdad? Porque las primeras dosis que van a venir en todos lados, las que están llegando a Estados Unidos, a Inglaterra, a Chile, a Argentina, a Brasil, son pequeñas cantidades para reforzar al personal de blanco principalmente, ¿verdad? Y hay países que, por ejemplo, creadores de la vacuna, Alemania, por ejemplo, que es como dueño de la marca Pfizer, por ejemplo, ellos no están vacunando todavía, ¿verdad? Son otros países los que están usando la vacuna alemana. Entonces, vamos a tener un primer semestre del año con campañas de vacunación dirigidas, primero para mitigar el impacto en el personal de salud y algunos sectores más vulnerables, pero eso no va a frenar la epidemia va a seguir teniendo su ritmo y probablemente la siguiente fase o etapa de vacunación que va a ser más masiva en el mundo, eso va a ir frenando la epidemia, ¿verdad? Hay una batalla comercial, por así decir, entre las farmacéuticas que están impulsando esta cuestión de las diferentes vacunas. ¿Cuál a tu criterio es la más avanzada y sobre todo la que está demostrando mejores resultados, Guillermo? Porque se habla mucho de la preocupación que genera el hecho de que no hubo suficiente tiempo para el testeo correspondiente de estas vacunas y obviamente se desconoce los efectos adversos que puedan llegar a ocasionar, ¿verdad? Mira, sí, es cierto, hay como 13 vacunas que están en fase 3. 2 de ellas sacaron las primeras publicaciones de finalización de su artículo. Varias sacaron publicaciones más publinota que otra cosa. Todavía no hay publicaciones científicas revisadas por pares, criticadas, ¿verdad? Y revisadas otra vez. Y solamente de esas 2, una es la de Pfizer y la otra es la de AstraZeneca, la de Oxford. Y como te dije antes, la de Pfizer es una industria alemana antigua, tiene también capital norteamericano, pero Alemania no la está usando. Eso es una señal muy importante de que este anticipo de vacunas que están recibiendo muchos países que están empezando a hacer campaña tienen componentes mucho más políticos que científicos. Eso es importante manejar. Y se nota. Y se nota, ¿verdad? Muchos no disimulan luego, ¿verdad? Lo mismo pasa con otras vacunas de otros países. Hay que tomar con pinzas, hay que entender este proceso de vacunación inicial de muchos países que lo van a hacer con una señal política más bien, pero también como un avance de las siguientes fases de investigación. Ahora no se está vacunando al azar nomás. Las personas que tienen la vacunación se les hace un seguimiento, ya sea en Estados Unidos, donde sea,
y se está estudiando los efectos adversos. Ahora recién vamos a vacunar a miles y miles de personas y vamos a ver realmente el efecto que tiene la vacunación, ¿verdad? Pero Paraguay en este sentido está más cerca de hacer un acuerdo con Rusia o con la vacuna que se está distribuyendo de Pfizer en Inglaterra y en otros países de Europa. Yo sé que el ministro Mazzoleni, hay cuestiones de confidencialidad, ¿verdad? Que él mismo a mí me dice, no puedo decirte, ¿verdad? Él se está reuniendo con varias empresas, se reunió con la gente de Rusia, se reunió con gente de Pfizer, se reunió con gente de Moderna, se reunió con gente de AstraZeneca, con vacunas chinas. Hay vacunas chinas también que se están desarrollando en Butantán, en San Paulo, Brasil. Entonces, la idea, el plan es un poco, y eso sí creo que lo puedo transmitir, es la gran apuesta de Paraguay y de los países de bajos ingresos, ¿verdad? Como es nuestro país, y un país que no desarrolló ni una vacuna. Eso hay que entender también. Los países que se están anticipando son desarrolladores de vacunas o que pusieron a su población como un lugar donde puedan probar la vacuna, ¿verdad? Como lo hizo Argentina, como lo hizo Brasil, o lo hizo Chile, o México, ¿verdad? Entonces, uno cuando hipoteca un poco algo, ¿verdad? A riesgo, ya sea capital o su población, ¿verdad? Tiene algunos beneficios de ser uno de los primeros en recibir la vacuna. Paraguay no estuvo en eso porque nosotros cuando realmente nos ofrecimos nos dijeron, no, ustedes no tienen caso, no son interesantes. Ellos necesitaban un lugar que sea explosivo de caso para ir a probar la vacunación. Entonces nosotros estamos fuera de ese contexto. El mecanismo COVAX es el lugar donde tenemos la apuesta para la gran mayoría de la compra, porque ahí sí nos va a salir barato, vamos a comprar a escala, pero los primeros anticipos que queremos hacer en este primer trimestre del año depende mucho de la negociación que está haciendo el ministro con estas empresas. Sí. Y probablemente va a ser un paquetito con cada una, ¿eh? Vos sos una persona que no has ocultado, digamos, tu preocupación y tu interés sobre la discusión social que viene detrás de todo este fenómeno de la pandemia. Guillermo, has demostrado inclusive varias veces tu vehemencia al momento de hablar sobre lo que está detrás realmente de este fenómeno. Y me pareció muy oportuno traer a colación esa brecha que deja la pandemia en relación a las diferencias económicas de quienes puedan acceder a la vacuna y quienes no, independientemente a toda la crisis económica que generó la pandemia a lo largo de los meses en el año. ¿Cuál vos crees que es la gran enseñanza que deja la pandemia COVID-19 en la humanidad? Qué pregunta filosófica. Primero, a una humildad, ¿verdad? Uno puede hacer las planificaciones que sean que nos puede caer meteorito también, ¿verdad? Ojalá que no, pero pueden pasar cosas que no, a la humanidad, no, ni siquiera a una personal, a todos en conjunto. Esto de pensar todos en conjunto muestra su potencia. Todos en conjunto creamos una vacuna en poco tiempo. O sea, es un logro de la humanidad, ¿eh? Cuando todos los científicos del mundo tienen toda la inyección también de dinero, se rompen las barreras legales y, o sea, se facilita en realidad, no es que se rompe, la burocracia un poco se agiliza. Las vacunas se pueden hacer y eso nos puede mostrar, hay un montón de enfermedades olvidadas y de los pobres que al no tener esa inyección nunca se van a solucionar esos problemas. Entonces, acá estamos ante un problema que tiene un impacto en todo el mundo, entonces el esfuerzo es global y podemos hacer cosas juntos. Y con respecto con lo que decís, viendo un poco cuando lleguen las vacunas, ¿quiénes van a tener que recibir la vacuna? ¿Verdad? Y ahí yo creo que una enseñanza planetaria, digamos, del 2020 es el hecho de entendernos de valorar lo esencial y cuidarle a los más vulnerables. Si hoy dejamos esto a manos del libre mercado, como se dice, probablemente un grupo no va a acceder o un país va a comprar todas las vacunas y punto. ¿No? Hay reglas que se hicieron y hay cuotas para que a todo el planeta le toque por lo menos un 20 o un 30% a todos por igual. Y en esos países también tiene que seguir esa equidad. ¿Y a quiénes van a vacunar? A los más vulnerables, no al que puede comprar. ¿Sí? Entonces, yo creo que es una enseñanza, pero que no necesariamente tenemos que aplicar cuando las papas queman, ¿verdad? Si esa es la norma, si lo colectivo, si lo comunitario, si lo social prima, dimos un gran salto humanitario en ese sentido. ¿No crees que también una de las grandes enseñanzas que dejó esta pandemia es lo importante que es adoptar hábitos de higiene, lavarse las manos? Yo al menos, desde que me lavo la mano todo el tiempo, mitigué cualquier tipo de alergia, gripe, esas enfermedades ocasionales que uno tiene de repente por el aire y demás, con un simple hecho como lavarse las manos, ¿verdad? O sea, a mí al menos me cambió la vida eso. Sí, mira, bueno, hay países que no tienen ese tipo de problema, ¿verdad? Con nosotros sí se vio la diferencia. Sí. El impacto que se vio en Paraguay, nosotros en los registros que tenemos de diarrea, de conjuntivitis, de varicela, de neumonía en los niños, en los prematuros, ¿verdad? Que son motivo de muerte todavía en Paraguay, tengo entendido. Hay 200 niños más o menos que fallecen al año por esta enfermedad. Este año no murieron. Este año no murieron porque hoy todo el mundo se lavó la mano, hizo fila, tosía y se tapaba la boca.
con eso salvamos vidas, ¿verdad? Es difícil de ver, pero nosotros lo estamos viendo. Es increíble, sobre todo hablar sobre es increíble hablar, Guille, de estas aristas que normalmente no se hablan sobre un fenómeno mundial, porque el mundo se detuvo durante varios meses. O sea, al comienzo de la pandemia uno podía ver cómo el mundo entero hablaba de las mismas cosas, hablaba de las mismas preocupaciones, inclusive recomendaban, eran como que se hablaba de los mismos temas, de los mismos tópicos, independientemente de donde uno viva. Para el año que viene, vos me decías, para el segundo semestre recién es como que vamos a empezar a lograr esa normalidad a la que estábamos acostumbrados antes. Ojalá. Pero hay un antes y un después para el sistema sanitario paraguayo después de la pandemia de COVID-19. ¿Cuál es la gran enseñanza que adquirieron ustedes después de este episodio? Sí, totalmente. Del sistema de salud, por un lado, ser visto y que el ministro de Salud se siente en la mesa de los más ministros con el peso de un ministerio de salud. Probablemente lo que pasa es que en términos políticos, en la alta política, como se dice, la salud no es un elemento así de élite o de peso en términos políticos, ¿verdad? Aunque lo es muchísimo, ¿eh? O sea, si los políticos fueran más inteligentes, lo es muchísimo, pero siempre estuvo postergado de ese banquete o de esa mesa de gobierno, ¿verdad? Hoy puso a la salud liderando con todas las limitaciones que podemos tener, de la poca experiencia también del liderazgo de salud, de la poca experiencia también de los equipos de salud, de hablar de más allá de la salud, ¿verdad? Yo creo que fue un ejercicio de la salud pública muy grande y en términos absolutos, en cómo creció el sistema, las camas de terapia intensiva más que se duplicaron o más. O sea, queda fortalecido el sistema sanitario. Se ha fortalecido y en realidad nos muestra lo que nos falta por crecer, ¿verdad? O sea, aquí nos tocó pelear no solamente con lo que teníamos que crecer para la pandemia, sino cubrir primero toda la deuda histórica que teníamos de salud, no solamente con camas, médicos no va a generar de un día para otro, ¿verdad? Hay tantas cosas por crecer y que nos faltan, ¿verdad? Pero hoy estamos en el foco y hay que aprovechar, ¿verdad? En una reflexión íntima tuya en relación a cuán difícil fue, recuerdo que me comentabas en una oportunidad que los primeros meses literal no podías dormir de la preocupación sabiendo de que eras una de las voces autorizadas para definir cómo se iba a encarar la pandemia, ¿verdad? A esta altura, ya terminando el 2020, ¿cuál es tu relación con esta situación que te toca vivir? Pucha, hay un poco de resiliencia también, ¿verdad? Y de adaptación a esa etapa. En un primer momento la incertidumbre era mucho más grande, no sabíamos ante qué estábamos, no sabíamos si teníamos que usar tapabocas o no. O sea, hasta a ese nivel era la discusión. Hoy nos parece ridículo, pero en ese momento yo era partidario, yo minimicé la pandemia. En enero yo decía, no, esto no va a llegar. Bueno, si llegan 2 o 3 casos. Ni pensé que iba a ser así. Me tuve que tragar todas mis palabras. Yo decía que no había que usar tapabocas, solamente los enfermos, ¿verdad? Me tuve que tragar mis palabras. Eso es un aprendizaje muy grande, ¿verdad? Saber que la ciencia avanza justamente con las contradicciones de altura y que puedan discutir. Ese es el avance de la ciencia y tenemos que reconocer eso. Esto no es partido limpio cero, no hay fanatismo. Si tu verdad no se sostiene ante una verdad que tiene más evidencia, hay que ceder y hay que avanzar, ¿verdad? Marzo, abril, los pronósticos que teníamos para nuestro país eran perversos. Nunca me animé a dar los números, yo daba números pequeños y la gente se asustaba. Perverso, ¿verdad? No se dio por todo el esfuerzo que hicimos y estamos teniendo ahora una curva que no fue picuda, que no fue así una explosión de casos, pero que está haciendo lentamente de esta manera, ¿verdad? De alguna manera hasta aquí puede ser aceptable, digamos, porque es digerible para el sistema de salud, pero hay menos incertidumbre que antes y te puedo decir que duermo un poquito mejor que antes. Bueno, Guille, te agradezco muchísimo el tiempo. Gracias por estar con nosotros en Nada Personal. Yo sé que a vos te gusta mucho la música y te gusta mucho Britney Spears. ¿O no? ¿O me equivoco? Sí, me gusta. Tu año adolescente, ¿o no? Cuando te iba a la facultad escuchaba mucho. Baby One More Time y demás. Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Britney Spears con el amigo Rod Papi, una de las revelaciones de la música en nuestro país de los últimos años, que hace Toxic, uno de los clásicos de Britney Spears. Nosotros vamos a la música ahora. Les dejo con Rod Papi. Gracias por estar con nosotros en este último episodio de Nada Personal en esta temporada. Nosotros de seguro nos vamos a encontrar 2021 de nuevo, haya pandemia o no. Así que te dejo con Rod Papi y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fe. Gracias por la invitación. Buenas a todos. Yo soy Rod Papi y vengo a cantar Toxic de Britney Spears. Baby, can't you see
guy like you should wear a warning. Dangerous, I'm loving it. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. It's dangerous, I'm loving it. Too high, I can't come down. It's in my head, spinning round and round. Whoa, do you feel me now? With a taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping on. With a taste of a poison paradise, I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? It's getting late to heat you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me. Too high, I can't come down. It's in the air and it's all around. Whoa, do you feel me now? With a taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping on. With a taste of a poison paradise, I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? Don't you know? Taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping on. With a taste of a poison paradise, I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know? Intoxicate me now, with your loving now. I think I'm ready now. I think I'm ready now. Intoxicate me now, with your loving now. I think I'm ready now. Intoxicate me now, with your loving now. I think I'm ready now. Intoxicate me now, with your loving now. I think I'm ready now. Gracias.